El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien. ¿Qué hora es? 6:31. Tenemos bastante para seguir opinando sobre el desarrollo del proceso electoral, amable audiencia. Compartir con ustedes justamente las reacciones y los ecos que nos dejó el proceso electoral del último fin de semana. Les propongo que sigamos en el proceso de actualización de la información. Creo que es importante para poder tener un contexto debido. ¿Cómo amanecemos el día de hoy con los resultados electorales? Veamos la página web del Consejo Nacional Electoral. A esta hora se han procesado el 98.15% de las actas. Esto quiere decir que se han procesado 39.244, que faltan por procesar 741, es decir, resta por procesar el 1.85%. Tenemos el 88.7% de actas computadas, es decir, 35.466, y ahora hay 3.778 actas con novedad. Miren ustedes este detalle, porque en la nota que di lectura de Diario El Universo, de Diario El Comercio, hasta las 18 horas que redactaron la nota la colgaron a la medianoche, pero dice, hasta el momento que redactaron esta nota, habían 5.149 actas con novedades que representaban el 12.88%. A esta hora, ya no tenemos esas 5.000 y pico, tenemos 3.778 actas con novedad que representan el 9.45%, es decir, esta cifra se redujo. Y veamos cómo está la diferencia entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Revisemos ahora mismo esta info. A ver, Yacu Pérez tiene 20.12, Guillermo Lasso tiene 19.48. Ahora la diferencia es de 0.64%. Ayer, cuando a esta misma hora compartimos esta información, la diferencia era de 0.18%. Ahora la diferencia se amplió. Sigue siendo obviamente muy pequeño el margen, porcentualmente es muy pequeño, pero se amplió a 0.64%. Vamos a ver cómo se traduce esto en votos. Yacu Pérez alcanza 1.662.046 votos. Guillermo Lasso, 1.609.113 votos. Ayer, cuando revisé en la tarde, la diferencia era de 36.000 votos, ahora la diferencia es de 52.933 votos. A esta hora, revisando justamente la página web. A ver, ¿qué me pasan por acá? Ah, ya. Correcto. 52.933, como decía. Pero, por ejemplo, gracias al ingeniero Carlos Páez, siempre tan generoso en nutrirnos con su conocimiento y contribuciones para alimentar nuestro comentario. En la provincia de Guayas es donde se encuentra la mayor parte de actas represadas, y allí evidentemente es donde le apuesta Guillermo Lasso. Con base justamente en esas actas, tiene la posibilidad o la esperanza o la expectativa de que pueda sacarle o descontarle esta ventaja que al momento le saca a Yacu Pérez de 52.933 votos. Estamos hablando del 20.24% en el caso de Guayas. Las actas con novedad, 1.842. De 9.062 actas procesadas en Guayas, que equivalen a casi el 100%, están en el 99.58%, restan apenas 38 por procesar.
que son el equivalente al 0,42%. Las actas computadas equivalen al 79,34%. Y las actas con novedad, 20,24%. Allí es donde Lasso aspira a sacarle algún tipo de diferencia o de ventaja a Yacu Pérez. ¿Por qué razón? Porque Lasso en Guayas alcanza el 25,25% de los votos versus el 8,73% de Yacu Pérez. Esa es la apuesta que tiene hoy el candidato Guillermo Lasso. En Guayas, sin embargo, la diferencia que saca Andrés Arauz Galarza es grande, ¿no? Arauz Galarza alcanzó el 41,89%, en Guayas alcanza 743,075 votos, Lasso alcanza 447,941, el 25,25%, pero Lasso le saca una buena diferencia a Yacu Pérez, que tiene el 8,73%. Por eso es la apuesta de Lasso. Lasso tiene 25,25%, Yacu tiene 8,73%, hablamos de una diferencia de casi 17 puntos porcentuales entre Lasso y Yacu Pérez, y ahí es donde justamente Lasso le está apostando con su movimiento, le está apostando probablemente a recuperar posiciones y tratar de descontarle la diferencia que le ha sacado hasta este momento en el cómputo nacional. Y tratar de aspirar a que pueda llegar a la segunda vuelta electoral y disputarla con el candidato Andrés Arauz Galarza. Así están las cosas hasta este momento. Algunas cosas para reflexionar, ya que estamos en la página web del Consejo Nacional Electoral. Creo que el resultado electoral, como lo acabamos de revisar en este momento. Correcto. Antes, retomo el tema anterior. Gracias, ingeniero. En Manabí también hay actas evidentemente represadas. En Manabí también Lasso le saca cierta distancia igual, casi la misma. 25,25 versus 8,73, 16 puntos porcentuales prácticamente. Ahí está, es la apuesta de Lasso para tratar de descontarle los votos a Yacu Pérez y todavía aspirar a llegar al balotaje frente a Andrés Arauz. A mí en lo personal lo que me preocupa es el caos inicial que tuvimos en la organización del proceso electoral, y me preocupa que el Consejo Nacional Electoral, lo digo con todo respeto, pero me preocupa que el Consejo Nacional Electoral no esté a la altura, porque no estuvo a la altura de la organización del proceso electoral, que fue caótica. Tanto el Consejo cuanto el Tribunal Contencioso Electoral. Está clarísimo eso. Clarísimo. Me preocupa que esto igualmente se extienda ad infinitum y que resulte que para la fecha del debate no tengamos todavía al rival del candidato que ganó la primera vuelta y que esté muy apretada la campaña justamente por las consideraciones que estoy refiriendo en este momento. Revisando el comportamiento que tuvo el electorado durante el proceso electoral de este fin de semana. Siempre hablamos aquí en este espacio de este número excesivo de candidatos a la presidencia de la República, número altísimo, número que no tiene precedentes en la historia de la vida republicana del Ecuador. Lo más cercano que habíamos tenido, parecido a lo que vivimos en 2021, ocurrió en 2006, cuando se presentaron 13 binomios presidenciales. Hoy tuvimos 16. Yo incluso se me cayeron todas las expectativas. Yo dije entre 8 y 10 máximo, por la crisis económica, por la situación de la pandemia, porque había una situación anormal. Y sin embargo, 16 gentes se presentan de candidatos. 16. De esos 16, 4 candidatos concentran el 88%
del total de la votación. Andrés Arauz al día de hoy amanece cuando, reitero, se han computado el 98.15%, amanece con el 32,04% de los votos. Yacu Pérez con el 20.12%. Guillermo Lasso con el 19.48%. Javier Hervás con el 15.97%. Entre los cuatro primeros candidatos, se concentró casi el 88% de la votación. 87,61% de la votación. Y estamos hablando que entre 12 candidatos, se concentró el 12% de la votación. Entre 12. 88% distribuido en 4 candidatos. Y 12%, o 13% en este caso, 12%, distribuido en 12 candidatos a la presidencia de la República. Por eso yo discuto cuando me hablan de la famosa dispersión. ¿Qué dispersión? Cuando, por ejemplo, reviso que mientras Arauz alcanza 2.646.342 votos, el que queda último de los últimos en la tabla de posiciones. Hay un empate técnico en el último lugar, ¿eh? Entre Paul Carrasco y Giovanni Andrade. Decía, mientras Arauz alcanza 2.646.000 votos, 2.600.000 votos más o menos, Carrasco alcanzó 17.804 votos. Andrade alcanzó 18.266. Andrade tiene más votos que Carrasco, aunque porcentualmente tienen lo mismo. La diferencia que hay entre el primero y el cuarto, entre Andrés Arauz y Javier Hervás, es de 16 puntos porcentuales. O sea, le duplica, porcentualmente hablando, Arauz a Hervás. 16 puntos. Pero Hervás está en este primer pelotón. Incluso yo he señalado que Hervás sin duda se convirtió en la sorpresa y la izquierda democrática, contra todo pronóstico, se convirtió en la sorpresa de este proceso electoral. Un partido que en el pasado fue el más grande, el más organizado, donde había escuelas de formación política en sus buenos tiempos. Un partido que perdió durante mucho tiempo el norte, un partido en el cual se colaron allí una serie de personajes que terminaron por exterminar a esta agrupación política y que hoy busca recuperar justamente su presencia en el espectro electoral. Le fue mucho mejor que en 2017, cuando en 2017 había una expectativa mucho más grande con la presencia del general Paco Moncayo. Ahora le fue mucho mejor. Si la memoria no me es infiel, y corríjame si estoy equivocado, pero me parece que la izquierda democrática puso apenas 2 legisladores en la actual asamblea. Vilma Andrade, 3, si mal no recuerdo. Vilma Andrade nacional, Eliseo Azuero por Sucumbíos, que llegó auspiciado por Izquierda Democrática, aunque ni bien llegó a la asamblea, decidió apartarse de la línea de la ID, porque llegó auspiciado pero no era afiliado. Y me parece que el general René Yandún, si mal no recuerdo, o alguien de Carchi, creo que el general Yandún ya no estaba en este periodo, y alguien de Carchi. Hoy va a tener la posibilidad de tener 18 legisladores en la Asamblea Nacional, pero bueno. En ese primer bloque está Hervás, Arauz, Yacu Pérez, Lasso y Hervás. Y la diferencia de Hervás respecto del quinto, o sea, la diferencia del cuarto con el quinto, vamos a ver, 15.97 que tiene Javier Hervás, 2.14 que tiene Pedro José Freile, 13.83%, 14%. Gracias, contertulio. Tenía una laguna mental, no me acordaba, no estaba seguro si el general Yandún seguía siendo legislador en este periodo, y sí, gracias, efectivamente. Yandún sigue siendo legislador. Ahora van a tener 18. Bueno, retomo. Casi 14% entre el cuarto y el quinto. Y ojo, en el quinto puesto se ubica
un candidato que era uno de los desconocidos en la política ecuatoriana, que incursiona por primera vez en la política, que de alguna manera se da a conocer prácticamente en los debates, en este ejercicio mal llamado debate, que no fue debate de Diario El Comercio, que fue un foro, en el de la Cámara de Comercio de Guayaquil y en el del Consejo Nacional Electoral. Allí me parece que es donde tanto Herbas cuanto Freile se dan a conocer ante la opinión pública. Y Freile, si bien es cierto, termina teniendo una votación muy tangencial, pero resulta que Freile, con menos exposición pública, termina sacando más votos que Isidro Romero, que Lucio Gutiérrez y que Jimena Peña. Y menciono justamente a estos tres personajes porque Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, auspiciado por su propia organización política, muy venida a menos lo que pasa con la Sociedad Patriótica. Isidro Romero, con una campaña con recursos, auspiciado igualmente por un partido político, Avanza, y el caso de Jimena Peña, auspiciada por Alianza País, que también hay que hablar de la situación de Alianza País y ya lo vamos a conversar. Si no lo hacemos hoy, lo vamos a conversar mañana, porque Alianza País pasó en apenas 4 años del Olimpo al infierno, así de simple. Lo vamos a hablar mañana. Simplemente les adelanto, y eso lo hablaremos más adelante con Mauricio Alarcón. Alianza País, por primera vez desde la Asamblea Constituyente de Montecristi, no tendrá legisladores. No tendrá un solo legislador. El partido está muerto. El movimiento político está muerto. Está acabado. Es una organización política que hoy está acabada. No nos engañemos, y perdón que lo diga de esta manera, pero Alianza País en este momento ya no existe. Si pasaste de 74 al 14 de mayo de 2017 a 0 al 14 de mayo del 2021, en 4 años, estás terminado. El partido está terminado. Ni siquiera el presidente de la Asamblea, César Litardo, logra llegar a la Asamblea y asegurar la reelección. Pero sigamos revisando, porque yo les decía ayer, de esto vamos a seguir hablando toda la semana, que es la noticia de la semana y hay que ir desmenuzando, ¿no? Tenemos a Pedro José Freile en el quinto, y de allí tenemos en este orden Isidro Romero con el 1.79, Lucio Gutiérrez con el 1.78, Jimena Peña con el 1.52. O sea, hasta ahí tenemos a los candidatos que llegaron casi al 2% de la votación. Casi. Y luego tenemos, pues, a Guillermo Celi con el 0.9%, Juan Fernando Velasco con el 0.82%, a César Montúfar con el 0.63%, a Gustavo Larrea con el 0.40%, a Carlos Sañay de la Bastida, que se ha creído presidenciable a lo largo de sus últimos años, 3 veces candidato a la presidencia de la República, y esta fue la que peor le fue al señor Carlos Sañay de la Bastida. Hoy obtiene el 0.28% de los votos. Tercera vez candidato y obtiene el 0.28% de los votos. Y peleando la liguilla del no descenso, peleando por quién queda el último, ¿no? Giovanni Andrade, 0.22%, y Paul Carrasco, 0.22%, pero Andrade increíblemente tiene más votos que Carrasco. Andrade tiene 18.266 y Carrasco tiene 17.804, increíblemente. Digo increíblemente porque Paul Carrasco terminó siendo un político ya con recorrido, fue prefecto 3 veces de la provincia de Azuay, es un político que está ahí presente, activando, y el señor Andrade, que tal vez fue o encarnó la parte más cómica de este proceso electoral, de esta campaña electoral, perdóneme, pero es así. Señor Andrade, cuando le envió el saludo
de cumpleaños a su señora esposa en pleno debate. El señor Andrade, cuando dijo que iba a asignar 3,000 millones de dólares para la lucha contra la violencia de género, lanzando una cifra así nomás, sin imaginarse que esos 3,000 millones representan el 3% del Producto Interno Bruto y que eso corresponde a todo el presupuesto para el área de la salud. El señor Andrade, que en una entrevista en Manabí dijo que quisiera transformar el terreno del Aromo en una pista de Fórmula 1. Bueno, ese señor le ganó a Paul Carrasco. Lo de César Montúfar, a quien lo respeto, con quien siempre en lo personal he tenido una relación muy cordial, muy respetuosa con César Montúfar, pero creo que César Montúfar es el momento de que él comience a redefinir su carrera política. Cuando Montúfar, que es un hombre que está permanentemente presente, denunciando, entrevistando a los medios, qué sé yo. Montúfar saca menos votos que Juan Fernando Velasco. Juan Fernando Velasco saca el 0.82%. Juan Fernando Velasco saca 67,340 votos. Me imagino yo que ni los fans de Juan Fernando Velasco terminaron votando por él. O sea, a mí me da una pena tremenda, un pesar tremendo de un músico destacado que resulta que jugó a ser político y recibe este resultado. No le quito el derecho, cualquier ciudadano puede ser candidato. Para hablar con más propiedad, cualquier ciudadano tiene el derecho de ser candidato. Creo que cualquiera no puede ni debe ser candidato, que no es lo mismo. Juan Fernando Velasco decidió jugar a ser político. Y jugando a ser político, saca el 0.82%. Aún así, Juan Fernando Velasco le gana en una lid electoral a César Montúfar. César Montúfar se queda con el 0.63, o sea, sacó apenas 52,173 votos. Yo quisiera saber qué estará pasando por la cabeza del doctor César Montúfar respecto de su presente y de su futuro político, si es que todavía existe ese futuro político. Porque el doctor Montúfar sistemáticamente ha tenido reveses electorales. Fue legislador de 2009 a 2013, no alcanzó la reelección en 2013. Me parece que volvió a ser candidato en 2017. Fue candidato a la alcaldía en 2019. Tuvo una interesante participación, tan interesante que quedó cuarto en esa lid electoral, detrás de Yunda, Luisa Maldonado, Paco Moncayo, y apareció ahí Montúfar. Montúfar le superó a Juan Carlos Onírez y a Juan Carlos Holguín. Y puso, me parece, 3 concejales en Quito. Pero Montúfar hoy se presenta a una elección nacional y tiene un porcentaje absolutamente tangencial, que no representa nada. 52,000 votos, 0,63% del total nacional, no representa nada. Entonces creo que es tiempo de reformular la carrera política. Yo digo, no sé qué estará pasando, y lo digo con todo respeto, qué estará pasando en la cabeza del doctor Montúfar. Que también digo, es una muestra de que no teniendo presencia constante en los medios de comunicación te aseguran los votos. No teniendo presencia constante ahí presentando algunas denuncias te aseguran los votos. No es así. Lo de Guillermo Celi también, a mí siempre me extrañó la decisión de Celi de ser candidato a la presidencia de la República. Yo me imaginé que lo más saludable era que Celi y Suma respalden algún candidato y Celi busque la reelección, si no en una lista nacional, tal vez en una lista provincial de su provincia de Manabí. Bueno, Celi decidió renunciar a su curul en la asamblea, ser candidato a la presidencia, y los números de Suma son números que dejan muy complicada, muy fracturada esta organización política. Lo de Gerson Almeida, un ilustre desconocido, lo digo con todo respeto para el pastor Gerson Almeida, porque ¿quién conocía antes de esta ley electoral a Gerson Almeida? ¿Quién lo conocía? Pero Gerson Almeida, por ejemplo, saca más votos que Jimena Peña. Y saca más votos que César Montúfar. Y saca más votos que Gustavo Larrea.
Antes de hablar de Gerson Almeida, me olvidaba de Gustavo Larrea. Apenas 32,000 votos para un político de viejo cuño. Un político que ha sido legislador de la República, que ha sido ministro de Estado, que ha ocupado varios cargos en la función pública. Lo de Lucio Gutiérrez, que fue presidente de la República, que fue derrocado inconstitucionalmente en el 2005. Que es así, yo le he dicho siempre. A Gutiérrez lo sacaron del poder inconstitucionalmente. Más allá de la rebelión de los forajidos y la activación social y los medios que se aglutinaron para respaldar la rebelión de los forajidos en su momento, a Gutiérrez lo destituyeron inconstitucionalmente. Yo le he dicho siempre acá. Se inventaron la causal de incapacidad, la causal de abandono del cargo, cuando Gutiérrez estaba en Carondelet, tanto así que hay la toma emblemática que relataba el colega Milton Pérez cuando Gutiérrez se va en el helicóptero. Pero el Congreso, que sesionó en Ciespal, declaró que había abandonado el poder. De esas inconstitucionalidades que tiene la República, ¿no? La historia de la República. Luego, su candidato, el candidato de Gutiérrez, Gilmar Gutiérrez, quedó tercero en la elección del 2006, detrás de Álvaro Noboa y Rafael Correa. Después Lucio Gutiérrez quedó segundo, detrás de Correa, en la elección del año 2009. Y hoy Gutiérrez, que entiendo, y ayer posteamos un video en nuestras redes, Gutiérrez ha dicho que no ha pensado en retirarse de la política. ¿Cuándo? Si está claro que este ya no es el momento del coronel ingeniero Lucio Gutiérrez. Cuando sacas apenas 147,132 votos equivalentes al 1.78. Cuando a Gutiérrez le gana Isidro Romero, o cuando a Gutiérrez le gana Pedro José Freile. Creo que es el momento de que algunos políticos empiecen a poner los pies en la tierra, aterricen y se den cuenta que ya no es su momento. Creo que este ya no es el momento de Lucio Gutiérrez. Este ya no es el momento de César Montúfar. Este ya no es el momento de Gustavo Larrea. Por mencionar a tres políticos que durante los últimos 20 o 30 años han estado ahí permanentemente presentes en las lides electorales, han ganado elecciones, pero también es el momento de dar un paso al costado y no decir, como dijo ayer el coronel ingeniero Lucio Gutiérrez, que él no ha pensado en retirarse de la política. ¿Cuándo? ¿No les parece que ya es hora del relevo, de la reformulación de la sociedad patriótica, si es que todavía va a existir esta organización política? Porque esto lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuántos legisladores va a tener la sociedad patriótica? Me parece que uno. Lo vamos a analizar más adelante con Mauricio Alarcón. Pero es el momento de redefinirse. Es el momento de repensar. Con estos porcentajes, a mí no me hablen de dispersión. Dispersión en el segundo bloque, pues. No en el primero. Dispersión en el segundo. En el segundo hubo dispersión. En ese 13% de estos 12 candidatos que demostraron que estuvieron allí simplemente para sumar en la papeleta electoral, pero que no representan a nadie ni a nada. Y perdóneme, pero es así. No representan a nadie. Esto que ha pasado en este proceso electoral debería ser algún día, en este país en donde a ratos pensamos utópicamente, debería servir para que los líderes políticos, nuestros legisladores, nuestros opinólogos, comiencen a pensar en reformular el sistema de partidos políticos y reformular justamente estos procesos de participación sin que eso limite la participación de la gente. Porque no se puede, no se debe. Pero sí endurecer las reglas del juego para la creación de organizaciones políticas. Movimientos y partidos que tienen el 0.60% de la votación. ¿Qué razón de ser pueden tener? Este país necesita recuperar el debate ideológico. Este país necesita hablar justamente sobre la seriedad que tienen que tener las organizaciones políticas al momento de su creación. Y cierro, antes de revisar rápidamente redes,
Cuando hablaba yo de Guillermo Celi y de su candidatura, hay que recordar que en 2013, cuando Suma participa por primera vez con candidato presidencial, Rodas, si la memoria no me es infiel, saca algo así como el 5% de los votos. Mucho se hablaba de una prometedora carrera política de Rodas. Pusieron un asambleísta nacional que fue Ramiro Aguilar. Lo pusieron. Luego Rodas fue alcalde de Quito con una gestión terrible. Hoy Rodas no aparece, desaparecido totalmente del espectro político electoral. Le dejó solo a su propio movimiento político. Y lo de Unidad Popular, que también lo vamos a hablar mañana. Unidad Popular, el ex MPD, que igualmente le fue muy mal en este proceso electoral. Unidad Popular, al igual que quiero ver el tema de las alianzas, ya lo vamos a revisar más adelante, pero me parece que Unidad Popular tampoco pone legisladores. Creo que algunos lo ponen alianza en alguna provincia. En cambio, Alianza País no tiene nada, nada de nada. Hay que seguir hablando.